hermanos, vamos a nuestras Biblias, a la enseñanza que el Señor nos ha regalado esta tarde y noche, la cual hemos titulado Tropiezo o Apartarse. Hemos escogido un texto bíblico de capítulo 11, versículo 7 del profeta menor Oseas. Vamos a nuestras Biblias, Oseas, capítulo 11, versículo 7, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice, tomen atención, queridos hermanos. Dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entramos en oración. Padre glorioso, Señor de los cielos, me has regalado este versículo, Señor, para presentarlo, Padre Santo, a tus hijos en la iglesia, Señor. En esta advertencia, Padre, para que no seamos piedras de tropiezo para nosotros mismos, Señor, y no nos apartemos de ti, Señor. Ayúdanos en tu misericordia, Señor, a seguir, Padre. Transfórmanos nuestra mente, Señor. Es por eso que hoy te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has sustentado, mi Señor. Te entrego, Señor, a todos los miembros de esta iglesia, los que están presentes y los que no, Señor. Padre bendito, toma el control de este lugar. Me pongo en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, tomen asiento. Pónganse cómodos para escuchar la palabra. Hoy enseñaremos la tendencia al retroceso espiritual que muchas veces los hombres, hijos de Dios, ya sea que siguen las sanas doctrinas y por cansancio, por absorción de las cosas que suceden en este mundo, las preocupaciones y tantas cosas que se nos presentan en la vida, salud, pérdida del matrimonio, pérdida de un hijo por muerte, tantas cosas nos hacen que nosotros retrocedamos resentidos delante de Dios. Este retroceso espiritual de los fieles y por ende contemporáneo de la iglesia, queridos hermanos, porque si le pasa a una familia, esa familia es afectada y afecta dentro de la iglesia de Cristo, queridos hermanos. Y con esta perspectiva vamos a ver qué es una forma de tropiezo o apartarse del Señor. Cuando una persona profesa ser cristiano, está apartada, esta es una temporada de aumento de pecado y disminución a la obediencia de Dios. Es indiscutible, hermanos, que cuando esto sucede, haya un aumento del pecado y la disminución de la obediencia a Dios, queridos hermanos. Lamentablemente los cristianos deben esperar que sus vidas consistan en un ciclo continuo de pecado y arrepentimiento, queridos hermanos. El pecado por la fe en Cristo crucificado, queridos hermanos. Porque esas son las promesas que nos ha dado nuestro Dios. Por Él vino ese sacrificio, y no más por animales, sino por un solo sacrificio, nuestro Padre Celestial en la cruz del madero. Sin embargo, cuando uno se aparta de Dios, se rompe este ciclo de arrepentimiento y se retrocede en un sentido espiritual, queridos hermanos. Este enfriamiento es como un invierno espiritual, queridos hermanos, en la vida de una persona, lo más opuesto al crecimiento, a la
un tiempo atrás. Cuanto más tiempo, queridos hermanos, se permanece apartado, menos se puede afirmar que usted es un verdadero cristiano. Por eso es que en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice su palabra. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Pero hay una esperanza en el arrepentimiento. Miremos ahora en Hechos 2:38. Hay una esperanza, el puente del vacío que estamos en un lado cuando cruzamos un cielo baldío, un terreno espinoso y queremos regresar. Hay un puente. Ese puente se llama arrepentimiento. Veamos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice su palabra en Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, que dice, el don del Espíritu Santo. Santo Dios, gloria a Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, queridos hermanos, lo tenemos todo. A lo largo de toda la Biblia se nos advierte, queridos hermanos, contra este alejamiento de Dios. En este caso el Señor utilizó al profeta Oseas en el versículo 11, capítulo 11, versículo 7, para amonestar al creyente como parte de la iglesia de todas las épocas sobre esta rebeldía. Porque es una rebeldía apartarse de Dios, conocedores de las cosas buenas que nos da el Señor. Es como decirle, usted está con hambre, querido hermano, y viene una niña y le dice, toma, en tu mano derecha te pongo un pan y en tu mano izquierda te doy un pedazo de queso, come. Y usted le pega un chislazo, hermano. Eso hacemos delante de nuestro Dios. Yo les pongo un ejemplo un poco grosero, pero eso hacemos con nuestro comportamiento delante de Dios. La reprimenda profética revela que el alejamiento de Israel del Señor es nada menos que un adulterio contra el esposo divino, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros, espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para nuestro amor anunciar con el Padre. Para así la iglesia en algún momento pueda ser levantada siempre y cuando sea encontrada inmaculada, queridos hermanos, sin mancha, sin pecado. La esposa de Dios se prostituye espiritualmente cuando los hijos que están en la iglesia se alejan o tropiezan, queridos hermanos, espiritualmente con otros amantes. Así lo hablaba a través de los profetas en Jeremías capítulo 3 y en Oseas capítulo 4, queridos hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos que el apartarse de Cristo es pues un asunto grave. Y tengo que advertir y hacer sonar esas alarmas dentro de sus corazones. Deshonra a Dios, ignora a Cristo como Salvador, constrita al Espíritu Santo, pisotea la ley de Dios y abusa del Evangelio, querido hermano. ¿Acaso le parece eso poco? Entre otras palabras, significa apartarse de la palabra, de los caminos del Señor. Sin embargo, en todas las épocas, lamentablemente, ha sido y sigue siendo un pecado tan común y terrible, hermano, que muchas veces ya se lo toma como una plaga, queridos hermanos, como un sarampión, como una gripe, hermano, que en cualquier momento viene y los hijos de Dios se apartan, tropiezan y se alejan de la palabra de
Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que existe en nosotros una tendencia, que existe en nosotros un gustito, una tendencia de apartarnos de lo sagrado, queridos hermanos. Aunque el apóstol Santiago no utilizó la palabra apartarse, se refirió al mismo amor adúltero hacia el mundo que se daba en las iglesias. Santiago en el capítulo 4, versículos 1 y hasta el 10, usted puede verlo en su casa. Solo un par de décadas después, unos años más tarde, después de que Cristo ascendiera al cielo y derramara el Espíritu Santo, las iglesias y los cristianos ya se estaban apartando, queridos hermanos. Cuando ellos vieron grandes cosas, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. No se diga cuando salieron de Egipto, hermanos, vieron cómo se partió al mar en dos para que puedan pasar en tierra seca. Y tantos milagros hizo el Señor. Y después, ¿qué pasó? Estaban pecando, hicieron un Dios de oro, ya estaban prostituyéndose espiritualmente. Entonces nos damos cuenta que hay una tendencia en nosotros innata, hermanos. Esta tendencia no era nueva, como les acabo de ver, en palabras registradas hace 700 años. Antes oímos al Señor lamentarse, como en nuestro texto base, queridos hermanos, en Oseas 11:7 dice: entre tanto, dice mi pueblo, está obstinado. ¿Qué quiere decir obstinado? Es como que tiene una desesperación, algo que tiene que hacer. En su rebelión contra mí, o sea, en contra de Dios. Eso dice el Señor, no lo digo yo. Y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. Es como decir, dicen que Él es el Altísimo, dicen que es el Señor de señores, y no le quieren dar la honra. Dicen que es mi Padre Celestial, y como Padre no lo respetan, queridos hermanos. Dicen que es el Alfa y el Omega, y ni siquiera le dan el respeto a su deidad, queridos hermanos. Cuando estamos leyendo aquí, dice entre tanto mi pueblo, la palabra pueblo se refiere a qué, queridos hermanos. Usted y usted, querido hermano, y todos los que estamos en la iglesia, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué hacemos? La iglesia, queridos hermanos. Entonces, ¿a quién se refiere en este versículo? Al pueblo de Dios en general, lo que hoy se llamaría la iglesia visible, queridos hermanos. Por lo tanto, incluye a los que profesan la fe, pero no tienen un verdadero corazón para el Señor. Hay hipocresía, queridos hermanos. Hay un principio de apostasía en ellos. Los caminos de Dios han sido inadecuados para ellos, como que les estorba el camino de Dios, como que les molesta que les estén encaminando para que caminen por veredas correctas, como que les estorba la lumbrera que tienen delante de Dios. Por gracia y misericordia, Dios es lumbrera para caminar, pero como que les molesta esa luz y quieren seguir en las tinieblas. ¿Por qué? Porque en la oscuridad
sino hay una fuerte propensión e inclinación a hacerlo, queridos hermanos. Eso quiere decir que es como un imán, queridos hermanos. No, yo le quiero hacer tener iras a mi Padre Celestial. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué estamos acumulando? Ira para el día de la ira, cuando el Señor venga. Le estamos sacando de quicio a nuestro Padre Celestial. Estamos haciendo que se llene esa copa, queridos hermanos. Por la tendencia a apartarse, no se limita ciertamente a los incrédulos o a los hipócritas, no. En la iglesia o la iglesia en general, no es solo para ellos. Gente sana que está contaminada, queridos hermanos, por la falta de oración, la decadencia, queridos hermanos, que es una mezcla de cristianos y de aquellos que profesan la fe, pero no la poseen, queridos hermanos. De la misma tendencia existen aquellos que son verdaderos corredores de Dios en la carrera, porque esta es una carrera, queridos hermanos. Esto también puede caer y puede apartarse, queridos hermanos. Las recompensas celestiales tienen que tener en su mente que podría haber obtenido de otro modo, querido hermano. Por eso Pablo le escribió en 2 de Timoteo 2:5, para que si compitamos como atletas, no recibamos la corona de vencedores a menos que compitamos según las reglas, o sea, legítimamente. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, yo también, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea que no le podemos hacer trampa al Señor. Tenemos que caminar rectos, con integridad, con un espíritu noble, y este nos sustente, queridos hermanos. Sustentados por Él, no por nuestras fuerzas, queridos hermanos, ya que es fácil alejarnos de Dios desde el vientre materno. Nos desviamos y nos engañamos. Es tan natural para nosotros hacer el mal como somos como una chispa que prende el fuego, hermanos, así de fácil. En nuestro viaje al cielo, queridos hermanos, vamos en contra viento y marea. No lo olvidemos. Si no hacemos nada para vencer este efecto, la marea y el viento, esto nos arrastrará y podremos irnos al infierno sin pretender ni hacer ningún esfuerzo, queridos hermanos, para ello, porque no se necesita hacer esfuerzo para ir al infierno, solo alejarse de Dios. ¿Y cómo se aleja de Dios? Pecando, queridos hermanos. Pero esto sí, póngalo dentro de su corazón. Pero para ir al cielo requiere oración, abnegación, vigilancia, vehemencia. Quiere correr, luchar, usted tiene que correr, luchar, pelear, queridos hermanos, para ir al cielo. No es como para el infierno, alejarse de Dios pecando. Usted se va fácil, resbala, demasiado fácil. Resbalar es como caer en picada, fácilmente, queridos hermanos. Pero para ir al cielo, queridos hermanos, oración, abnegación, vigilancia, vehemencia. Quiere correr, luchar, pelear, queridos hermanos. Esta vida cristiana es una guerra. No contra hombres, queridos hermanos, no, sino contra nosotros mismos, el mundo y las artimañas del enemigo, la serpiente antigua. Que el Señor la reprenda, queridos hermanos. Si nos apartamos tan siquiera una vez en nuestras vidas, de nuestras
Es mucho peor, queridos hermanos, porque Él es santo, 3 veces santo. Y Él no quiere matarnos, Él no quiere hacernos daño. Él solo quiere que sigamos su camino, queridos hermanos. Al igual que el pecado no resulta menos horrible o ofensivo a Dios por estar muy extendido ahora en la naturaleza, en la tierra, en su creación. El pecado hoy hay demasiado, hermanos. Ya no sabemos qué es ternura, ya no sabemos qué es amor. No hay amor en nuestros corazones, sino amor a los ídolos, queridos. Todo es un asunto trivial ahora, queridos. Dios promete que en donde quiera que Él comience la buena obra, la salvación la llevará a su término. En Filipenses 1:6, usted puede leer lo que Él dice. Mire lo que dice en Filipenses 1:6. Cuando Él pone sus manos, dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros, el que el Señor nos transformó a nosotros, el que nos abrazó cuando nos entregamos a Él a través del bautismo, dice, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Además, la protección de Dios no garantiza que vayamos a evitar las caídas, lamentablemente, aunque Dios no permitirá que caigas totalmente de su gracia si realmente has comenzado la buena obra en nosotros. Si el Señor está trabajando contigo y si tú caes, Él te va a levantar, Él te va a poner la conciencia de lo que estás haciendo y la tristeza que tú has puesto al Espíritu Santo. Entonces ahí, conjugadas estas dos situaciones, tu corazón explotará en llanto y sabrás que has ofendido al Rey de Reyes y Señor de Señores, y clamarás por perdón, y el Señor te limpiará con tus lágrimas. Porque cuando se peca y uno se arrepiente, uno se da cuenta en el Espíritu que ha pecado contra Dios, no contra los hombres, queridos hermanos. Ese es el arrepentimiento vertical y no horizontal delante de los hombres. Entonces hay que hacer un balance, queridos hermanos. Tal vez hubo un tiempo en tu vida, sí es verdad, en el que no hubieses creído estas palabras. Por ejemplo, las palabras de Oseas 11:7. Si tú hubieses leído cuando recién estuviste en tu primer amor, o hubieses dicho, esto no es para mí porque yo amo al Señor, me regocijo en el Señor. Es una locura estar en el primer amor. Esto para mí no es, esta rebelión para mi Dios no puede ser. Es un tiempo en el que la pasión del primer amor, la oración era tu aliento diario y la palabra de Dios, tu aliento diario también. En ese momento la palabra apartarse era ajena en tu vocabulario. Esa palabra no existía porque estabas en ese amor, en esa llama encendida que el Señor te puso en sus primeros caminos. El pecado era pecado, la gracia era gracia, Dios era Dios, Cristo era Cristo. Por ti hubieses atravesado el infierno mismo para estar junto a Dios. ¿Por qué? Porque amabas con todo tu corazón, anhelabas la presencia de Dios, esperabas el momento para venir a la iglesia, desesperado para escuchar palabra de Dios. Así es en el primer amor. El Señor podrías decir de ti lo que dice en Jeremías 2:2. Eso sí podía decir de ti el Señor. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo Dios, el Señor podría decir de cada uno de nosotros, de los que andábamos en el primer amor. Al igual José se aterrorizaba
sobre pecar contra Dios en Génesis 39:9. Él tenía miedo que no sea posible pecar contra Dios. Dios no quiera, no hay otro mayor que yo en esta casa, en ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Se da cuenta, José no aceptó esa tentación y dijo, ¿cómo haría este gran mal? No pensando en la mujer ni en el esposo, sino que pecaría contra Dios. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Entonces, podríamos decir, mi única esperanza sigue siendo Él. En Salmos 42, Salmos capítulo 42 dice, porque me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Se da cuenta lo que hizo con nosotros? Y le vamos a ser mal agradecidos. No, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, vamos a ver los últimos 6 puntos. Nunca podemos despertarnos, desprendernos completamente de nuestra vida vieja, de nuestra naturaleza caída. Es difícil y lo sabemos. Se aferra a nosotros como una enredadera, podríamos decir, mediante innumerables tendencias pecaminosas, como tentáculos que nos quieren atrapar. ¿Cuáles son estos tropezaderos, queridos hermanos, a los que el creyente estamos propensos para caer? Puedo enumerar solo 6, queridos hermanos. Primero, la mundanalidad creciente. La iglesia comienza a adoptar y el hombre adoptar prácticas y valores seculares, perdiendo la distinción entre ellos. No comprende lo que es sagrado y lo que es profano, querido hermano. Miren Ezequiel 22:26. Vamos a ir viendo cada uno estos 6 puntos con la palabra de Dios. Ezequiel 26:22. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Se dan cuenta? Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Se da cuenta, querido hermano? La mundanalidad es creciente ahora. El segundo punto, aumento de la incredulidad. La indiferencia hacia las enseñanzas fundamentales tanto de la ley como del Evangelio se hacen más comunes hoy en estos días. Ni el cielo, queridos hermanos, ni el infierno impactan como antes, queridos hermanos. Antes los siervos de Dios oían del infierno y gritaban, Dios me libre, yo estoy con el Señor, o anhelaban estar en el cielo, queridos hermanos. Hoy no hay nada de eso, no les importa el cielo, no tienen miedo al infierno, hacen lo que les da la gana. Hay un aumento de incredulidad, ya no creen en nada, queridos hermanos. No anhelan, no temen, como que no existiesen estos lugares, queridos hermanos. Por eso el Señor se admiraba de su incredulidad. Miren lo que dice en Marcos 6:6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, dice. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Por qué sabía esto? Porque él recorría, queridos hermanos. Ahora, si él se paseara por las iglesias de aquí en Georgia, ¿qué diría el Señor hoy, hermanos? Tendría que llorar otra vez, queridos hermanos. Entonces, se da cuenta que es la incredulidad, siempre viene acompañada con dureza de corazón. Veamos las Sagradas Escrituras en Marcos mismo 16:14. Esta viene con, ¿quién es el incrédulo? Es que tiene el corazón duro, queridos hermanos. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. O sea que el Señor se presentó una vez que ascendió a los cielos, se presentó, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, queridos hermanos, y dureza de corazón. Ahí está. El que es incrédulo tiene dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado, hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso es necesario clamar y pedir a nuestro Padre que nos ayude a superar esta incredulidad, como el padre del endemoniado en Marcos mismo, queridos hermanos, en el 9:24. Les hago una historia breve de esto. Tenía un hijo que ese demonio le botaba al fuego y le botaba al agua para matarlo. Y el padre dijo: ten misericordia de nosotros, sánalo. Y el Señor le dijo: si tienes fe, todo se te podrá hacer. Y en Marcos 9:24 vemos lo que quiero que entiendan. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, dijo: creo, porque el Señor le dijo: si crees, todo te es posible. En Marcos 9:24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Pero qué pidió? Ayuda a mi incredulidad. Por eso es que nosotros tenemos que pedir a nuestro Dios: ayúdanos con esta incredulidad para que esté echada fuera de nuestros corazones. El Señor estuvo disgustado de ellos 40 años, juró que no entrarían en su reposo. En Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces es grave, queridos hermanos, la incredulidad. Es posible que los infiernos estén llenos no de pecadores, sino de incrédulos, queridos hermanos, porque ellos son los duros de corazón. Punto número 3. Indiferencia. Gente que no les importa, indolentes, queridos hermanos, un desinterés generalizado por la verdad de la doctrina sólida, se instala llevando a la gente a despreciar la necesidad de las doctrinas profundas y vivenciales, queridos hermanos, de vivencias personales. Ya no hay testimonios, queridos hermanos, ya no hay. Ya no sabemos si el Señor es bueno, no podemos decir Dios es bueno porque no tenemos ningún testimonio de Dios en nuestras vidas. En Isaías 32:9 dice, y nos damos cuenta que hasta las mujeres son indolentes, dice Isaías 32:9, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. El Señor se preocupa de la conducta de las personas que son indiferentes, indolentes, que no les importa nada, queridos hermanos. Y en Jeremías 48:10, mire lo que dice. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Y ahora vemos el cuarto punto, dice, ignorancia espiritual. La falta de conocimiento doctrinal conduce a una falta de conocimiento espiritual profunda, empeorando la situación de los creyentes, así afectando a la iglesia. Porque si usted no cree, querido hermano, ¿qué va a hacer en la iglesia? Va a empezar a criticar, mira lo que está diciendo el pastor, y empieza a murmurar y empieza a meter veneno en otras personas. Miren lo que están diciendo, están viéndose fuera en contra de la palabra de Dios, porque no conocen la palabra de Dios, queridos hermanos. ¿Qué dice en Oseas capítulo 4, versículo 6?
sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que nuestro comportamiento va también en contra de los hijos nuestros. Tenga mucho cuidado, querido hermano. Lo que le interesa a nuestro Padre Celestial es en Oseas 6:6, queridos hermanos. En Oseas 6:6 dice: porque mi misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ya no el Señor no quiere nada de que ofrendas, nada, que Él quiere que conozcamos de lo que Él es y que seamos como Él. ¿A quién hay que pedir conocimiento, queridos hermanos? Todas las dádivas, ¿de dónde vienen? De nuestro Padre amoroso. Y no tenemos que tener miedo de abrir la boca para pedirle a Él. Miren Proverbios 2:6 que dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si sabemos quién nos da todas estas dádivas, pidámosle a Él, queridos hermanos, sin miedo. Somos hijos, pedimos a nuestro Padre. No tengamos miedo, es nuestro Padre, Él nos va a acariciar, nos va a agradecer. Hijo bendecido, me has pedido sabiduría. ¿Acaso no hizo eso con el hijo de David, Salomón? Él le pidió sapiencia, conocimiento. Por lo que me has pedido esto, te voy a dar hasta riqueza, le dijo al Señor. ¿Se da cuenta, querido hermano? Quinto, muerte espiritual. Una falta de vida espiritual vibrante y activa se vuelve común con una menor frecuencia de experiencias de convicción y transformación personal por parte de Dios. No hay más testimonios, como les decía anteriormente. Nuevas experiencias espirituales no hay más. La muerte espiritual implica estar separados de Dios. La Biblia nos enseña acerca de dos causas de muerte espiritual. Primeramente, la caída de nuestro primer padre, y la segunda es nuestra propia desobediencia, querido hermano. Podemos ser librados de esa muerte espiritual mediante el arrepentimiento, la sangre de Cristo y la obediencia de su palabra. Miren Santiago 1:15. Dice su palabra: entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Esa es la muerte espiritual. Y el Espíritu Santo nos sigue advirtiendo, dice en Romanos 8:13. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice ahí? Viviréis, dice. Hay una promesa que es para todos en Juan 8, en el Evangelio de Juan 8:51, dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, querido hermano. ¿Se dan cuenta? Esas promesas son para nosotros. Y el último punto, queridos hermanos, centrados en el hombre. El enfoque se desplaza de Dios y de su palabra hacia los individuos dentro de su entorno y aún dentro de la iglesia, evaluando a los ministros y líderes por estándares humanos en lugar de divinos. Son medidos bajo el dedo humano, queridos hermanos, y no estándares divinos. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. O sea que no hay que confiar en el hombre, ¿se da cuenta? Entonces se crea una expectativa
expectativa no santa o ausente de Dios, el creyente comienza a esperar poco o nada de Dios, basándose en sus esperanzas en actividades humanas en las que la intervención divina está ausente, queridos hermanos. Proverbios 3:5 dice, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de tu corazón, de todo tu corazón, y no te apoyes, ahí dice esa oración, en tu propia prudencia. Cuidado con confiar en ti mismo, serás piedra de tropiezo. Conclusión, queridos hermanos. Hacemos un llamado apremiante a reconocer estas tendencias y a buscar una renovación y un entorno a una fe profundamente arraigada y centrada en nuestro Cristo, nuestro Señor, queridos hermanos. Desafiando la conformidad con el mundo y fomentando una expectativa santa basada en la justicia y la gracia de Dios, no en la justicia propia, queridos hermanos. Recuerde, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la